en 610 kHz, amplitud modulada y 90.7. Amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de Gente IQ. Yo soy Lando Aguilera y damos inicio a El Bache. Hoy, pues, como hemos estado anunciándoles y todos nos han preguntado, tendremos el reencuentro de Radio Sistema Universal. Y así es, entonces, complacidísimo de que hoy Oscar y amigos, bueno, nos acompañen dos grandes figuras de la Radio Nacional de Radio Sistema Universal. Así que le damos la bienvenida a Jorge Madrid, primeramente, y a Chalo también. Bienvenidos, chicos. Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí, acompañado de todos estos colegas, personajes de antaño de la radio y bueno, un verdadero gusto acompañarles. Gracias, Jorge. Igualmente, y bueno, no, hacer recuerdos. Eso es lo que vamos a hacer recuerdos hoy aquí en El Bache, Oscar. Correcto, así es. Buenísimo tener esta calidad de invitados. ¿Por qué? Porque son parte de los maestros que fueron dando cómo se hacía la radio. O sea, nos contaban la parte de juvenil, o sea, cómo empezó antes de que fuera Radio Sistema Universal, cosas que uno no vivió, pero que fue parte, como fue creciendo toda la parte de radio en Costa Rica. Entonces, agradecerles por el tiempo de estar acá, de verdad. No, un verdadero gusto. Como les digo, compartir con ustedes por aquí gente tan reconocida en la radio de estos días, pues es un verdadero placer. Y sí, efectivamente, Universal, conversábamos extra cámaras antes de iniciar, una de las grandes en su época, ¿verdad? Y una de las cuales siempre me sentí muy orgulloso de ser parte de ese personal tan grande, tan agradable, tan bello y una manera de trabajar en equipo tan buena para esos años. De verdad que sí, o sea, y las muestras de cariño todavía se notan porque cuando pusimos el anuncio en las redes, la gente nos decía, qué bueno, yo tengo una calcomanía, tengo una camiseta, y recordaba todos esos souvenirs que ustedes entregaron y que vivieron. La gente nos decía, qué bueno, o sea, todavía lo tengo. Y es bonito, o sea, saber que la gente lo recuerda por lo que se hizo, que fue algo que marcó a los ticos en su momento. O sea, porque te digo, guardar una calcomanía de una radio no es cualquiera, eso tiene un valor, tiene un sentimiento para que vos las tengas guardadas después de cuántos años. Y es que, no sé si te acordás, Jorge, hacíamos unas campañas precisamente para la radio fabulosas. Radio Sistema Universal quedaba de frente a calle principal. Sí, la que da al centro comercial de Guadalupe, donde quedaba Canal 4. Sí, exactamente 100 metros o 150 metros al oeste sería del centro comercial de Guadalupe. Exactamente. Entonces, cuando hacíamos estas campañas de pegar las calcomanías en los carros, pues era una locura. Y como primera anécdota, les cuento que llegaban los oficiales del tránsito. Es que hacíamos presa. ¿Qué año será? ¿En qué año fue eso, más o menos, que se acuerden? Eso pudo haber sido en el 88, 89, 90. Es que hicimos varias campañas de ese tipo. Fueron varias. Tanto así, llegábamos al colmo de cerrar el tráfico y bueno, llegaban los oficiales del tránsito y muy sencillo. Sacábamos un par de camisetas de la radio y tome, señor. Calcomanía y se va. Hasta luego, calcomanía y se la pegamos en la moto. No. Era una locura y siempre pues agradecidísimo con toda la gente, con todas estas muestras de cariño que aún nos dan. Sí, claro. Aún todavía hacemos radio de vez en cuando, muy poquito, pero sí. No sé si podemos mencionarlo, pero todavía... Sí, claro. Todavía programamos en Super Radio de vez en cuando, hacemos uno que otro turnito por ahí y las muestras de cariño y la gente recordándonos son increíbles. Claro. Y es que es simpático, Universal tenía una pauta muy especial. Empecemos por ahí, porque yo creo que el gran éxito de Universal era la forma en que poníamos la música. Partamos de que el eslogan, ¿se acuerdan del eslogan? Sí. Sonido de dos generaciones. Correcto, el sonido de dos generaciones. Y era porque Universal al principio no hacía éxitos. Ponía canciones nuevas, pero que ya otras emisoras la hicieron éxito, correcto. Entonces poníamos, recuerdo, unas 2 o 3 canciones nuevas a la hora. Todo el resto eran éxitos recientes, éxitos de los 70s y éxitos de los 50s. Entonces, teníamos, ese era el sonido de dos generaciones. Me acuerdo, había una pauta que empezaba con una canción antes de 1970. O sea, empezábamos la hora con una canción antes del 70. Y es que, además, la pauta era por colores.
Entonces, al principio teníamos una gama. Al principio la hora era una amarilla. La amarilla era la franja amarilla, una canción antes del 70. Estaba la verde, estaba la roja. La roja eran los éxitos prehechos, digámoslo de esa manera. Más recientes, recientes. No, es que eran éxitos ya pegados del momento, pero que no habíamos pegado nosotros. Hagamos un trato. Echémonos atrás. O sea, empezando en cabina, ¿cómo era que empezaba? O sea, ¿con cuáles canciones? O sea, te toca la pauta, vas con Amarillo, ¿qué sonabas? Por ejemplo, podíamos sonar desde unos Beatles hasta un Eric Burdon. Es que ahí nos chineábamos. Es que ese es yo creo que pero por ahí era va el abierta asunto. la programación, o sea, ustedes escogían la música completa. que les daba. Es completa. correcto. Siempre y cuando cumpliera el rango de años. Aquí viene la siguiente pregunta. O sea, realmente para trabajar en radio tenías que saber de qué época era cada canción o artista o estaba marcada. En aquel entonces trabajábamos con acetato, ¿verdad? Y bueno, ya estaban los discos compactos, ¿no? No, el compacto llegó después. Ya. Sí, estamos hablando del 85-86 a Costa Rica el disco compacto, que la primera emisora en sonar discos compactos fue Radio 1. Eso me acuerdo perfectamente. Y después fue Radio Sistema Universal. Pero ya eso fue por ahí del 87, mediados finales. Y entonces los discos los acomodábamos, como dice Gonzalo, por colores y por años. Sí. Entonces comenzaba de 1955, donde inicia la época rock, a 1962 o 66, si mal no recuerdo, el primer bloque. Modulada estéreo. Luego, Este es el fin de venían semana. de la A a la D, de la D a la G, de la H a la M, de la O a la y sucesivamente, ¿no? Y después ibas con un bloque del año 1966 a 1974, 76, por ahí era que andaba el asunto. Igual, los discos de la A, los discos en orden alfabético también. Entonces, cuando nos tocaba poner un color amarillo, pues ya sabías dónde buscar, básicamente. Sí, claro. ¿verdad? Y eso nos ayudaba un poco, aunque hubiesen discos que tuvieran música en los 60, también en los 70, en los 80, claro. La cabina estaba estructurada, al menos la discoteca de la cabina estaba estructurada de tal manera de que era muy fácil conseguir la música, como dicen. Y es Sin que embargo, yo hago así porque me acuerdo perfectamente. Claro. Arriba, estar viendo la pared, claro. Arriba estaban los discos de 45. Luego le metimos, cuando entraron los CDs, entramos una franja de CDs como a la mitad. Y abajo estaban los LPs. Qué bueno. Pero fíjense que, a pesar de toda esa ayuda que cualquiera diría, cualquier tonto puede llegar y poner una canción, pero sí se necesitaba, sí es cierto, cierto conocimiento de la música para hacer una pauta agradable. Sí, claro. Porque, Balance. Sí. Exactamente. Para nosotros, o sea, la pauta, para nosotros es como así, ¿no? O sea, la pauta no puede ser tirar una canción, bueno, sí se puede, pero con cierta técnica. Iba a decir una canción suavecita y luego empezamos con una canción movida o viceversa, porque hay un choque sonoro. Siempre nosotros... Claro, a menos de que pusieras un mantenimiento entre una y otra. Pero ahí es donde está el asunto. Hay que saber ligar las canciones para que sonoramente sea agradable. Sí. Por eso digo yo, es como una ola. Como una ola. Correcto. Balance. Y lo iban acomodando, supongo que con base como estuviera el día. O sea, si el día estaba soleado, el tema era un poco más movido. Sí. Era mucho feeling del que estaba haciendo cabina. Definitivamente. Bueno, y todavía sigue siendo así. Claro, todavía en una tarde como hoy uno pone La lluvia, el parque y otras cosas. Una canción de 1966, de Cowsills. O te vas a los 70s y 80s y pones a Supertramp, It's Raining Again, y llueve otra vez. O si está soleado, pues estás una canción movida, pues obviamente que no. Claro. O si necesitas ir al baño, poner la American Pie, la versión completa. Esa es otra. Eso hay que contarlo. Y es que en esos tiempos, digamos, cuando era precisamente disco a disco, como esas había que resolverlas con canciones largas o mixes. Ojalá se rayara el disco, ojalá se rayaba el disco. Habían canciones especiales para eso. La versión completa de American Pie. Get Ready, la versión completa. Indagada la vida. Sí, correcto. Indagada la vida. O sea, moraleja para todos los que escuchamos radio. Si en un momento sonaba esta canción, era que el que andaba, el que hacía cabina estaba ahí. Sí. Andaba en el 2, correcto. No era el 1, era el 2. Es que había que tener preparado, o sea, cada disco, ¿qué es lo que duraba? 3 minutos y medio. Sí, exacto. Entonces, había que estar
había que estar atendiendo el teléfono, complacer y tener preparado en Q, ya que es el monitor del disco de acetato, puesto la aguja donde comienza, cada 3 minutos y pico. O sea, al principio, y es más, te cuento mi anécdota, cuando Dale, yo dale. empecé en la radio, Sí. en el 83, esos 3 minutos eran como 10 segundos. O sea, no te Correcto. alcanzaba y hacías baches y no te alcanzaba el tiempo. Sí. Cierto. Ahí O sea, viene más, ahí viene técnicamente más. el bache es que no se escucha nada en la radio. ¿no? Exacto, de ahí sale el nombre del O- programa. O el disco así. Correcto. Sí. Así sonaba, correcto. Correcto. Mire, llegó Vea, otro. vea, ¡Oh, tenemos qué sorpresa. barbaridad! Adelante, por favor. Arrimate, vení. Vení, vení. Ah, No, no, Sí, aquí abrimos campo. Venga, Juanca. Llegó Juan Carlos Sanabria, otro que también fue Pura parte idea, de... hombre. Tiempo de no ¿Qué tal? verse. Todo bien, Ay, un gusto. se armó la fiesta. Qué lindo. Bueno, pues llegó Juan Carlos Sanabria. Buenas tardes, bienvenido. Otro compañero de Universal por algunos años. Juanca llegó, si mal no recuerdo, ya en la Universal de la última cabina que tuvimos. Sí, ¿cierto? correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, cierto. Yo llegué a la En los cabina 90 ya, ¿no? en los 90, en 1993, si no me equivoco. De hecho, yo hice un par de programas con vos y con Francia, Ah, correcto. sí, y después de eso, no los volví a ver. No, es que... bueno, no, literalmente. Tengo contacto con vos ahí de vez en cuando en Facebook, En el pero Facebook, hasta sí. ahora... Sí, yo salí en septiembre del 94 Ah, a ver, sí. y Francia por ahí. salió un poco antes. Ah, sí. Y con Jorge, sí. Con Yogi hay historias, histerias. Sí. Y con Lando, obviamente. Sí, que ya yo Lando, llegué, Lando yo entró llegué en después. el 94 ya a ser parte universal, que recuerdo que incluso para entrenarme me llevaron, yo hice como, para poder hacer cabina solito, hice maratón 6 horas, digamos, fue lo que hice, lo que aprendí, 6 horas de cabina y me tiraron al aire un fin de semana. Entonces, la forma de entrenarme mejor era yendo a hacerle controles a Juan Carlos y a Jorge, que ¿En hacían serio? juntos un programa, ¿recuerdan? ¿Cuál en era? la mañana. Es que no recuerdo cuál era, pero yo tenía que hacerle controles a ellos. Entonces decía Sanabria, decía JC, solo falta que el micrófono abierto. Y dejaba el micrófono abierto. O sea, estaba tan nervioso yo. Entonces, eso hacía así. Fue difícil al principio. Ya después hicimos muy buena química. Y JC y yo hicimos Buenos Días 90.7 Universal y un montón de cosas Qué súper bueno. lindísimas que logramos hacer en ese momento y que fueron exitosas. Pero sí fue bastante divertido y yo llegué en el 94, final del 94. Sí, cuando yo llegué a Universal, yo no llegué como locutor. ¿No? No, yo llegué como productor. Yo llegué como productor, yo acababa de salir de Radio Fabulosa. Me llamó don Marcelo Johnson, que me llamó para hacer usted es visitante. Ok. Me llamó para ser productor y un día estaba Max Soto. Sí. Estaba ahí haciendo y estaba mal de la garganta. Y dice, ayúdame, hay un toque. Y le digo, bueno, ahí, vamos a ver qué podemos hacer. Y fueron 5 años ahí. Sí, qué bueno. Sí, fueron 5 años ahí en Radio Qué Universal. vacilón. Imagínate que la gente todavía recuerda tanto esto que me puse a buscar en YouTube y precisamente cuando murió Kurt Cobain, vos hiciste un especial. Así es. Ese especial está en YouTube. En vivo, o sea, completo, o sea, tirado, o sea, todo. Cómo iba pasando, cómo ibas contando. Y es vacilón ver esas cosas porque la gente lo recuerda. O sea, imagínate, creo que el especial duró 1 hora. O sea, se lo recomiendo que lo busquen, está muy bueno porque era prácticamente vivir lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, Perdón que interrumpa, para ese entonces ya no era Radio Sistema Universal el sonido de generación. ¿cuál era? Eso era 90.7 We're Only Rock and Roll. No, ¿No? Ah, no, porque ese fue el segmento, no sé si te acordás, que lo tomó especial Nelson de- Hoffman. Pero Don Nelson Hoffman no estaba We're Only Rock and Roll todavía. fue después. Estamos de Fue con acuerdo. Roberto, Roberto sí. Quiabra. Para el especial que estaba hablando, yo lo tengo vívido porque un día eso me lo pasaron. sí. Y que por cierto, mi esposa me dijo, ¿qué voz de carajillo?
Es cierto. Imagínate. Sí, es que la radio Sí. tuvo varias etapas de programadores, ¿verdad? Y preciosas todas. Sí, claro. ¿Y por qué nos Eh, echamos atrás para que la gente, como yo, que no sabe la historia de a dónde empezó Universal y cuál fue la evolución? O sea, ¿en qué año empezó? Yo creo que ahí lo mejor para eso es Chalo. es Chalo, ¿verdad? Claro. Chalito. No por el más viejo, ¿eh? No, para nada. Jamás. No. Pero sí, comentábamos ahora al principio, Universal empieza en el 81. Y ahí 81. sí es el sonido de dos generaciones, Ok. que era prácticamente la pauta que te mencionaba de los colores y todo Ajá. esto. Esa pauta estuvo prácticamente hasta el 87 por ahí, que entró Manuel Vega, el clásico Manuel Vega que venía de Radio 1. Y Manuel Vega empezó a programar. Y ahí hubo una etapa como de 6 meses en donde estuvimos probando diferentes pautas. Eso fue interesante. Entonces, Ok. incluso había una pauta para fin de semana. Había pauta para entre semana y había una pauta para fin de semana. Después de eso, ya empezamos con Manuel Vega. Fue una etapa muy interesante, porque ahí sí comenzamos a hacer éxitos. Ahí. Correcto. Entonces, ya Universal estrenaba canciones y cuál pulseaba canción te hacer acordás éxitos. que fuera éxito en eso? Por Ustedes ejemplo, hicieron éxito. una canción que nosotros hicimos éxito y que esa es de Manuel Vega es White Snake. Ajá. ¿Cómo se Sí, llamaba? no, Still of the Night. Still of the Night. Sí, esa Qué fue la primera. bueno. Después ya vinieron los Sí. demás éxitos pero esa fue la primera. Que sonaba, decía Manuel Vega, puro Led Zeppelin, que no sé cuánto y no sé. Bueno, me acuerdo de esa, por ejemplo. Con Manuel Vega fue la etapa en donde empezamos a sonar CDs, por ejemplo. Ok. Eso fue 91, 92. No, eso fue no, antes, para 8-7, atrás. te digo, 8-7. por ahí, 8-7, sí. Es más, el primer CD que tuvo Universal en cabina Sí. fue el Brothers in Arms de Dire Straits. ¿Eso qué es? 8-7. Eso es 8-5. Bueno, no, y ahí sí, salió cierto, pero... Money for Nothing. Claro, Ah. claro, 8-7, cierto. Pero sí, 8-7 fue la primera. Todavía me Y acuerdo. eran unas máquinas, era una cosa incomodísima, no sé si... Bueno, Jorgillo sí se acuerda. Eran unas Denon, eran un chunchón, parecía un ladrillo grande, no. Era como así. Era un serio? bloque, sí. Sí. O era una Nunca varilla. las cambiaron. Era un... Siempre Pero... estuvieron ahí. Sí. Pero lo simpático de ella es que para poder poner un disco ahí, Sí. había que ponerlo en una Una cajita. en una cajita Una antes. cajita, sí. Y esa cajita, se ponía el disco en la cajita y la cajita se metía en el Denon. No, o sea, era la cosa más yo no puedo incómoda. creer. Y usted le hacía así chic, 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 para buscar el Para track. Exactamente. A buscar el track. Y algunas veces, si estaba sucio, no lo leía. A ver, pero antes de eso estaban las máquinas individuales también, donde sí, uno ponía el disquito y metía la... No, pero en la- Universal la no tapita. tuvimos de esas. Sí, claro. Sí, claro. En la cabina vieja tuvimos, Chalo. No, primero fue la Denon. No. Antes de No, eso, señor, claro, la teníamos- Denon fue la primera que, Me- bueno, me aquí, acuerdo- discusión, vamos a ver. Me acuerdo Esas perfectamente. maquinillas vinieron después. Tuvimos uno negro y luego Sí. tuvimos uno que se le podía meter varios discos. Que Correcto. fallaba muchísimo, por cierto. Pero ese estuvo después de la Denon. La Denon fue la primera máquina que hubo. No, Chalo, porque la Denon la subimos a la cabina nueva. Las No, tuvimos las estuvo en la dos. vieja. Es más, cuidado, no están en los videos por ahí. Sí, importante. Chalo nos trajo videos donde hay tomas de conciertos, de logo y todo lo estamos pasando. Mientras estamos hablando, están pasando en el programa. Ah, bueno, que eso es una cosa importante. Universal, fuimos los pioneros, al menos de esa gama de radios juveniles, Sí. en hacer transmisiones en vivo. ¿Cómo se hacía una transmisión en vivo en ese momento? Porque no es tan fácil como ahora. Bueno, nosotros, Es que, perdón, es que me acordé de Fray Janes. de Brian- sí. Y vos subido en un árbol. Ustedes en un saben árbol. que yo puse mi teléfono Sí, por sí. aquí y siento que me está vibrando hace rato, qué raro. No. Teníamos el apoyo de Multivisión de Costa Rica, de Canal 4 Ajá. en ese entonces. Empresa hermana en ese caso. Empresa hermana, correcto. Y entonces teníamos el apoyo del canal vía microonda. Ok. Inclusive, nosotros transmitíamos desde discotecas, por ejemplo, los sets de música bailable los fines de semana en estéreo.
Qué bueno. Desde Cartago, desde cualquier discoteca, íbamos a Plaza, íbamos a Sorrento o Chemoa en Cartago, Énfasis, no sé, muchísimos lugares donde estuvimos con discotecas. Y transmitiendo conciertos, en el estéreo. concierto Y de Alush Nahual, claro. concierto de Modelo para Armar, Y todo entonces- esto lo transmitíamos exacto. en vivo en estéreo. Exactamente, esto nos facilitaba el poder transmitir con un sonido igual, exactamente igual al de cabina. Perdón, pasaban el concierto completo. 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 O sea, eso en ese tiempo es... Yo O sea, no se tengo, podía hacer. yo tengo mucho rato de andar en estas cosas. Sí. Ahí era hacer radio. Sí, correcto. Eso era hacer radio. O sea, saber lo que es llegar, montar la microonda, llamar a buscar un teléfono, porque no había celulares, llamar y decir, ok, ¿cómo está la señal? Hablo, ok, hablo, ver cómo estaba la señal, que la señal estuviera limpia, y todo eso tenía que, para salir, no sé, un concierto que empezaba a las 7 de la noche, Sí. pues nosotros teníamos que estar a las 2, 3 de la tarde Todas por las ahí. 2 o 3 de la tarde. Una cuestión así, por eso mismo, porque había momentos en que usted, bueno, usted era el locutor, pero eso que le está diciendo a Madrid es cierto. Él se tenía que subir a un árbol, ¿cómo lo hacía? No sé, pero se tenía que subir a un árbol para mover la microonda para que llegara. Para buscar la señal. Para buscar la Sí, señal. sí, la sub y buscando la señal para que llegara, ¿cierto? Exacto. Es correcto, la ventaja era que todo salía directo hacia el volcán Irazú, donde teníamos los transmisores de la radio y del canal. Entonces era muy sencillo, ¿verdad? Bueno, sencillo entre comillas, digo yo, encontrar la señal para ellos, porque caramba, apuntas una antena hacia donde está la montaña, Sí. donde está el volcán. ¿no? Equipos que debía tener Y- y toda la y- conexión que había que hacer. Y claro, nosotros estábamos al frente del micrófono, pero detrás de eso había una producción grandísima. O sea, iban técnicos, iba la gente del canal, había una producción con el lugar donde íbamos a hacer el evento, con el sonidista para sacar líneas que nos dieran audio audio para poder dirigirlo a la radio. O sea, la producción era interesante, era muy interesante, y como dice Chalo, fuimos los pioneros. Ahora, eso era cuando estábamos a full, porque a veces no se podía tener la microondas. Y a veces hacía, bueno, que también fuimos pioneros Sí. en transmisiones de surf. Sí, Fuimos correcto, de la surf. primera emisora en popularizar, digamos, las transmisiones de campeonatos de surf. Ajá. Entonces, a veces nos tocaba en tal playa de no sé dónde, lejísimos, y lo que hacíamos era, nos contratábamos con el ICE unas líneas telefónicas, entonces nos llevaba el ICE unos pares y nos decía ahí casi que el croquis está en el poste de no sé cuánto, no sé qué, y listo. A mí nunca se me olvida, en Tamarindo buscando un poste, número no sé qué. para no sé ver cuánto, dónde para estaban hacer los cablecillos del ICE. No, Una puede ser. transmisión, Claro. ¿En serio? una transmisión desde Guanacaste en Playa Tamarindo del surf. Llegamos como a las 11 de la noche, tardísimo. Y nosotros buscando el par, porque a las 8 de la mañana al día siguiente había que hacer una transmisión por teléfono desde allá. Y- Y no encontrábamos Y era el buscar par. en qué poste y todo, y luego bajar los cables, conectarlos, porque eso se hacían por phone page entonces, Sí. por medio del teléfono. Y bueno, no, todo salía perfecto. Era vacilón, pero la gente de aquel entonces aprendimos a hacer de todo. Es que ese es lo bonito. Incluso... Eso que dice Lando es, qué lindo. Eso ahí fue donde yo me enamoré de la radio. Eso Pues yo era les voy a ser honesto. lindísimo. Yo dejé la radio en el 2004 aproximadamente de Super Radio, precisamente por lo mismo. No porque Super Radio fuera una emisora mala, sino que toda esta tecnología que todavía hasta el momento se mantiene, de las computadoras, de que puedes hacer un playlist y Sí. usted puede estar sentado viendo su Facebook, ¿verdad? Y la radio está funcionando. Todo este tipo de cosas. Ya ni hablando por teléfono, porque ya no llaman. Exacto. buen A mí punto. ya no me gustaron. Entonces, pues yo me había dedicado ya a otra cosa, animación en hotelería y demás, y pues eso ya me llevó a la hotelería y ahí me quedé, ¿verdad? Que es mi segundo amor después de la radio. Pero eso fue lo que a mí digamos, no me gustó más. Entonces yo dije de un momento a otro, no, qué pereza. Esto ya no es lo mismo de llegar, monitorear un disco, estar en ese vaivén en la cabina, levantarse a buscar un disco. Sí. Más adelante podemos hablar de Gánenle al DJ, de uno de los programas más escuchados de la radio. Sí, por favor. En fin, era algo bonito. Y yo llegar a una cabina, sentarme y esperar a que una canción terminara para hablar y decir algo al micrófono y después otra vez abrazos cruzados y poder programar hasta las horas que usted guste sin hacer uno nada. Eso fue lo que a mí, por lo menos... Se volvió muy...
O sea, muy básico, creo. Es correcto. En lo personal, yo, por eso fue que me retiré. Es que había algo bonito con todo eso, había algo bonito con poner un disco, monitorearlo. Sí, era una magia. Realmente ir a cabina era una Es que, magia. Se te voy vivía. te voy a decir algo, perdón. Es que la magia de la radio no se pierde, o sea, la radio tiene esa misticidad, que en aquel tiempo era mucho más complejo, sí. Digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar, bueno, cuando entré a Universal en el 94, y todavía vivir esa experiencia de la radio de antes, que ustedes ya vivieron desde mucho antes que yo. Y, Más ellos que yo. Sí. Pero de verdad, esa magia, ese momento, por ejemplo, en Radio Sistema Universal, fue algo maravilloso en realidad, algo maravilloso que yo albergo con mucho cariño hasta la fecha, que todavía hacemos radio y es muy diferente, pero siempre considero que la magia de la radio no se pierde, esa empatía con el oyente que uno debe crear. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el oyente, en términos generales, no se entera de Sí, sí, tras exacto. bambalinas, Exacto. que Sí. es prácticamente de lo que estamos hablando. Digamos que hay dos magias. La magia de la relación con el oyente, que esa no se ha perdido, pero la magia que se perdió es cuando uno llegaba a la cabina y todo lo que tenía que hacer para hacer funcionar. Para que se oyera bonito. Yo recuerdo que yo abría la radio a las 5 de la mañana y tenía que llegar a prender todos los equipos, prender el equipo de la AM, porque en aquel tiempo teníamos Sí, AM, es cierto. teníamos frecuencia Claro. en AM, entonces había que prender la amplitud modulada Sí. para que arrancara la AM también y arrancara junto con la señal FM y estar poniendo una canción a las 5 y minutos, que había que tirarla para que la señal rodara y llegara a salir Arrancara. azul y mientras esperaba para que la captara y saliera al aire. ¿Qué momentos esos? O sea, Sí. maravillosos. No, y cuando se iba la luz. Sí, sí. ¿Qué, Sí. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que Madrid me decía, llámate al volcán. ¿Te acuerdas? llámate al volcán. A ver si estamos al aire o qué es lo que pasa. Teníamos una línea directa con el volcán Irazú, donde había alguien que estaba llamémosle que donde estaban las torres de Canal 4, que también estaban las torres de Universal, y pues había planta eléctrica. Entonces tardábamos cerca de 2 minutos en arrancar la planta para que la radio nuevamente volviera al aire. Esa fue otra, que fuimos de las primeras emisoras que tuvimos planta eléctrica para seguir Para funcionando. seguir. Claro, en un momento se iba la luz y pasábamos un par de minutos fuera del aire, pero nuevamente volvíamos a Volvían. arrancar con planta propia en el Irazú y también allá cuando estábamos en el canal, ¿no? También había unas antenas, y esa recuerdo una vez que se tuvieron que utilizar en Bebedero, ahí en Escazú. También había unas antenas, porque una vez don Luis llegó y se tiremos Bebedero, porque no nos está entrando el Irazú una vez que se fue la electricidad, y tiraron Bebedero, que son unas antenas que están ahí en Escazú, que también funcionan para eso. Yo no sabía, desconocido. Pero ahí están las antenas. Pues Y- nuevo para mí Sí, también. ahí estaban en Bebedero. También es más, si vas por ese lado hacia Escazú, Ajá. te fijas bien, hay un montón de antenas. Esas son las Esas antenas son. de Bebedero. Y funcionan para eso también, en caso de que no funcione allá. Eso que estaba hablando, que estábamos hablando ahorita Sí, de claro. eso de las transmisiones, esa fue la etapa, yo creo que era George, el que estaba de programador. George Grant. Era el que estaba programador. George se va y queda Don Nelson Hoffman. Y ahí fue donde nos hicieron así, y nos jalaron el aire, el mecate. Póngase a trabajar ahora sí. No es que antes no trabajáramos, es que era un sistema diferente. Ok. Y ahí fue donde entró Sí, precisamente sí, claro, y con Nelson, Don Nelson. Bueno, pues es que con Nelson tuvimos un gran apoyo. Relajo. Y ahí serio? relajo en el sentido de solo rock and roll. Solo rock and roll. Cualquier cosa que fuera rock Así- sonaba. ¿Qué Así año era fue que eso? ahora. ¿Y qué año fue eso? ¿Qué? 96. 96. Yo Sí, se- 96. Ya fue la última Se la voy a etapa, ¿no? poner- se la voy a poner clarísima. Fue a finales del 95, Sí. porque fue cuando yo me fui de Universal, precisamente por ese cambio. O sea, no lo compartí, no me gustaba, no era lo mío, solo el rock. Y simple y sencillamente, pues decidimos irnos de Universal, y fue cuando pasamos ¿Quiénes se fueron? por varios ¿Solo años, vos? 6 años más en Super Radio después de Universal. No, yo me fui, se fue Osvaldo. Osvaldo se había ido antes, yo creo. Creo que Harold Quesada también había salido para ese entonces. George Grant se fue en la llegada de Nelson. Mao. No, Mao se fue No, 6 yo no meses trabajé antes con que él. yo. O sea, Mao Sí. se fue a principios del del 94. Sí, Mao Gutiérrez. Y vean qué nombres, ¿ah? Sí, y entonces totalmente, ¿quiénes quedamos, Lando?
Permíteme Solta hablar. el micrófono. Estaba JC, su servilleta de JC, Denis Solera, que entró en esta El última Duende etapa, sí el Duende estuvo que ahí. entró Denis porque no teníamos gente, se había ido. Quique. Estaba Mario Badilla, Ajá. Mario Ajá. Badilla estaba. Quique Muñoz. Quique Muñoz. Quique Ajá. Muñoz y Roberto Quiabra. Creo que eran los que habíamos, nada más. No había más gente. Joaquín Alvarado, Bueno, Joaquín, sí. que Sí. era el que entró como productor Sí, correcto. y al final se puso a hacer locución. Sí, también. Sí, es que éramos pocos. Y Franz Leitón. Ah, bueno, ¿Cómo y lo vamos a Franz olvidar a Leitón? Franz Leitón? Elber Zamora, que está en cámaras ahorita. Sí, que a Elber no le Elber gusta estuvo con salir, nosotros- o sea. estuvo con nosotros un tiempo también Universal. ¿Por qué no viene? Para que lo conozcan. Sí, para que lo conozcan. Venga, arrímense, venga. No tengan miedo, aquí no hacemos nada. Sí. ¿Usted cerró qué? Ah, sí, Ah, fue correcto. culpa tuya. Ve vos. Sí, cierto, Elber estaba ahí. En fin, fue una gran emisora que yo digo y pienso que al final todos estos cambios pues más bien vinieron al traste con la radio porque cerró. Cerró una emisora que durante tantísimos años caló en el gusto de la gente en Costa Rica, hombres y mujeres de todas las edades, 2 generaciones, ¿verdad? Sí. Y hasta 3, ¿por qué no? Y bueno, todo este tipo de cambios, pues yo pienso que fue lo que al final, ya yo no estaba al final de Universal, o 90.7 Wironer Rock and Roll, porque cambió el nombre. Sí. El logo, todo. Y el logo, todo ¿El logo cambió. cuál era el...? Eh, ¿Cuál El cerró? logo de fuego era. Era de fuego, era 90. O sea, cambió el carrito por el logo de... Sí. Sí, correcto. De hecho, el exactamente. carrito era un logo nuevo, digamos. Antes Porque, del famoso carro hubo otro. sí, que era solo las letras. El Era Universal una tipografía, diagonal con un fondo celeste. al revés, era celeste con Yo no fondo sé si blanco. pueden hacer un close-up, pero yo tengo ese logo. Si ¿En serio? Lando, teneme aquí. Sí, ese era el logo que existía, digamos, cuando yo entré, en el 86, hasta, creo que el carrito entró en el 90. Con la nueva cabina, nueva imagen, nueva todo, y entró el carrito. carro. Y sacamos LP en ese. Universal también tiene sí, un su LP, buena sí. colección de LPs. ¿En serio? Bueno, ese Qué fue el bueno primero, correcto, mira. Bueno, es el que tenemos en sí, el sí, grupo sí. de Facebook, correcto. Lo tenés. Es que Sí, ese es el primero. Ese está sacado de el primer LP original que sacó Universal. Digo original porque es vacilón, porque hubo LPs piratas de Universal, que ¿En no serio? eran de Universal, correcto. sí, Hubo lo mínimo recuerdo. 2 LPs piratas, con logo y toda la cosa. Pero Y también no tengo era. el carro, también tengo el carrito. Ahí está, correcto. Me avisa, Albert. Que ese fue la portada del último LP que sacó Universal, era blanca con el carrito. Ese fue el último Qué bueno. LP que sacó. Correcto. De hecho, había un disco. Perdón. Gracias. Es que se nos sacaron los micrófonos aquí. Había un disco de un LP, yo recuerdo, Ajá. que decía Universal con el carrito, sonido de 2 generaciones y... Sí, ese fue el último que sacamos. Y había uno que era la mitad de una mujer, ¿no? No, era la mitad, era una mujer estilizada, digamos. Ah, ok. Pero estaba completa. Estaba completa. Estaba completa. Sí, Sí, correcto. también. Ese fue, creo que ese fue el primero que sacamos. El primero que sacaron. Luego Ahí hubo- venía A675309. Exactamente. Sí, ahí venía. Me acuerdo de eso porque era en Ganera el DJ, eso era lo que buscaba uno, las portadas. Sí, las portadas, Sí, correcto. eso. Saludito para Luis Vargas y su esposa Olga que nos están viendo. Ah, sí, Sí, claro. sí. Ah, Qué qué bueno. Saludos. Saludos a don Luis, de verdad que trabajar en Universal, ahora que estamos recordando todas estas cosas, para mí fue la mejor experiencia que yo he podido tener en radio. Yo sé que tengo poquitos años de trabajar en esto, apenas como 30, pero, Apenas. pero esa experiencia Universal, no sé, hay emisoras que uno se enamora. Sí, correcto. Sí, claro. Aunque Estamos de acuerdo. yo he tenido totalmente. la oportunidad de trabajar, gracias a Dios, siempre en emisoras de rock, o por lo menos oldies, digámoslo así, no de rock, sino oldies. Sí. Y yo llegué en un momento a Universal donde a mí se me abrió los ojos, la percepción, donde uno dice, ¿qué es esto? Yo llegaba, no me avergüenza para nada decirlo, yo llegaba y le decía a este señor,
mira, esta canción, tal, ¿de dónde sale? ¿Cuál es? Y él con toda la paciencia del mundo, el primer mes, porque ya después me regañaba, me decía, esto es Fleetwood Mac, el chineado del hombre. Esto es Fleetwood Mac. Sí, la favorita tuya, Sí. todavía. Bueno. Y él me decía, ok, ¿te gustó Fleetwood Mac? Ok, escucha América. Entonces, yo me ponía a escuchar América y decía, pero era nuevo para mí. O yo conocía Light My Fire y nada más. Y entonces Jorge me decía, deja de poner esa canción. Deja de poner esa canción y ponete esta otra, Love Her Madly, que es mejor. Y yo nunca la había escuchado y la ponía y, no es mejor, pero sí es muy tuanis. pero, ¿me entendés? Ese periodo de descubrimiento es lo que hace que uno se enamore. Sí, sí. Es que es vacilón, porque hay toda una generación de esa que hablas, de que sí, digamos que éramos como amantes de la música. Estaba en aquel entonces, cierto. quien me enseñó a mí, o sea, cuando yo llegué, quien me enseñó la parte de la cabina era William Vega. William Vega era baterista de Amigos en aquel entonces, ahora es de Las Tortugas. Es correcto, sí. Las tortas. Pero digamos que sabíamos bastante. Es más, Claro. Jorge y yo hacíamos competencias fuera de cabina, digamos, no, en cabina, pero mientras el disco estaba al aire, en monitor, y nos poníamos que era 1 o 2 segundos de una canción. Y esa era la competencia que teníamos. Para saber quién. Para saber cuál era la canción. A ver, y A ver, yo- era vacilón, porque sí. Era quisiera, la buena. no quisiera extenderme mucho en esto, pero con Chalo y con Mario Badilla, que también en paz descanse Marito, la experiencia mía en Universal. Yo llegué a Universal en el 87, estuve por 6 meses, luego me fui y volví en el 90. Venía de Estéreo Continental a Radio Sistema Universal a hacer el programa Gente Universal, Ok. que había dejado Manuel Vega. Ese programa, perdón, ¿de qué horas a qué horas pasaba? Era de 10 veces. 2 veces al día. De 10 de la mañana a 12 de mediodía arrancábamos siempre la primera hora con Gánele al DJ, que fue Qué bueno. en la mañana, fue el programa número 1 durante más de 2 años en la Radio Nacional. Y en la tarde era de 4 de la tarde a 6 de la tarde, arrancábamos también la primera hora con Gánele al DJ. Gánele al DJ nació de todo esto que comenta Gonzalo. Entonces poníamos entre nosotros un pedacito de una canción, uno se daba la espalda y uno decía tal, ok, la pegábamos, tal, y así íbamos hasta 35, 40, 50 canciones, ¿verdad? Hasta que llegaba el momento que uno se quedaba, pero eran 3 segundos, no era más o de eso. menos, era si el- lograste reconocerla, pero era entre nosotros en la cabina. ¿Ok? Igual con Mario fue donde nació la idea de ganarle al DJ. Yo le decía, Mario, encuéntrame tal canción, y bla, 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 bla. Y es que era así entre los discos, ¿verdad? Uno por uno. Como los LPs aquí abajo, así, ¿verdad? Pero tengo una- no yo durábamos, ahorita Jorge, me- no durábamos ni 10 segundos en tener una canción. Ajá. El Gánele al DJ era una llamada en vivo. La persona hacía su solicitud, poníamos un relojito, Ajá. clic, 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 clic. Comenzamos con 15 segundos primero, ¿ok? Al final de los 15 segundos sonaba una vaca. O sea, ya al que andaba buscando los discos, yo hacía la locución y Gonzalo en la tarde, Mario en la mañana eran los que buscaban los discos, ¿ok? Luego lo bajamos a 12 segundos. Ustedes no tienen idea del tamaño de la discoteca de Radio Sistema Universal. Era grande. Yo no he visto Yo tengo una discoteca historia, de emisora ahorita más la grande. cuento así. Ustedes están viendo este fondo, pero la discoteca era el doble tal vez de esta pared. Sí, sí. De pared Era a pared, muy sí. grande. Era la más grande que había. Exacto, es la más grande Era que la más había. grande Y la más grande que he conocido. En 35 años de Radio Juvenil, Estéreo Continental, Radio Sistema Universal y Super Radio. Había de todas. todo ahí. Ok, entonces, como les decía, estaba dividido en bloques por años y en un orden de abecedario. Entonces, usted tenía que saber los años de las canciones, cómo era el disco, tenías que conocerlo, porque yo te puedo pedir una canción cualquiera, ¿verdad? Y usted tiene que saber cuál es el disco. Sí, Y- la carátula era de RCA, si era roja, si era... si era un LP, pues no era tan complicado, pero si era un disco sencillo, buscar en un bloque determinado de letra, del artista, del año y demás, Sí. no era jugando. Y la canción tenía que estar al aire en 12 segundos. O sea, monitoreada y ¿Y todo. nunca les pasó que de casualidad alguien sacaba un vinil y lo metía en otro? Eso era lo que iba a contar. Claro que Eso sí. era lo que iba Claro a contar. que sí. Resulta que Jorge no era muy amable, que digamos.
No, Él, y no él pareciera- siempre ha tenido su forma de ser característica. Ahora. ¿Estás hablando de mí? ¿Sí? No, eso no es cierto. Defiéndame. Su forma de ser característica. Sí. Y bueno, imagínese, hace 25 y resto de años, pues uno a veces pues, le caía mal. Chavalo, como hablaba, ¿sí? Y como tenía su programita, que era su estrella, entonces uno en la noche llegaba, agarraba el disco, lo pasaba para otro lado, Razón. nadie se dio cuenta y usted nada más oía el madrazo. ¡Güey! ¿Dónde está eso? ¿Pero qué? ¿Pero por qué no arreglan los discos? Nosotros, vea usted, Qué bueno está eso. 27 años después ya encontré el culpable, ¿no? No, una vez a la semana hacíamos una revisión completa de la discoteca porque mire, Acomodando. no, oh my God. Rock and roll. De eso me acuerdo, sí. Adelante, Quique. Metamos ahí porque. Alguien vino. Bueno, Quique Muñoz. sí. Ok, les decía que una vez a la semana ordenábamos a la medida de lo posible la discoteca, ¿verdad? Porque era muchísimo y había sabotaje de los mismos compañeros. Ya nos dimos historias, cabrón. Pero era un vacilón, o sea, eso es en cuestión de trabajo, porque nosotros nos llevamos, bueno, yo creo que nos llevamos bien, Sí, claro, nosotros todos, nos llevamos todos, bien, todos. y cuando íbamos a una transmisión disfrutábamos, compartíamos, no había, digamos, mala leche, mala intención, ¿no? Claro. Simplemente se le Era hizo una broma al más mozote, eso era todo, ¿no? Eso era El más mozote, hablamos del temprano, no vamos a dar los nombres, ¿verdad? Pero era muy amigo de Landito. ¿Quién? Yo no había llegado. Francito. Ah, Francito, pero bueno. Francis Francis Stein. Fueron años realmente muy, muy bonitos en la radio, ¿verdad? Teníamos mucho compañerismo, muy buen equipo de trabajo. Los compañeros detrás de los micrófonos eran grandes técnicos, grandes profesionales también de lo suyo. Un gran apoyo de siempre la familia Vargas en la radio. Los Vargas McCallum en la radio, aunque ellos iniciaron en televisión, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros nos sentíamos acuerpados, ¿verdad? Y cuando nosotros hacíamos una actividad, llámese la que se llame, pega de calcomanía frente a la radio, conciertos, transmisiones, lo que fuera, era un éxito rotundo, siempre. Yo en 6 años en Radio Sistema Universal nunca fui a una actividad que no fuera un éxito. Todo era un éxito desde que comenzaba hasta que terminaba. Y todo siempre muy bien organizado y todo siempre perfecto. Siempre, eso es cierto. Era, pues, será por el cariño, el amor que uno le ponía a las cosas, y por la música. Yo también le echo la culpa a la música. Porque Sí, a la hora de que la música que sonaba, pues, y la que entraba, Sí. aquí tenemos este señor que me Adelante, acompañó durante varios tiempos en Rock Party, Rock Party. sí, durante mucho tiempo, de acuérdese las piezas que sonaban, que estábamos estrenando, o sea, estábamos hablando de Nirvanazos, de Stone Temple Pilots, de Pearl Jam, o sea, Blind Melon, eso era la música nueva, Sí, de hecho, en la parte final, cuando ya quitaron el servicio internacional de música, Dennis. que estaba Denis López, que no está hoy, que grababa Dennis. grababa la Expo de MTV el viernes en la noche y el sábado en la mañana traía las piezas para meterlas en programación. ¿Quiénes son todos ellos? Yo no los conozco, ¿no? Sí, Denis López. Sí, Se sacaba del video. Del video, grababa el video de MTV, a veces hasta salía con el sonidillo de la intro, digamos, de cuando el video empezaba con algo fuera de la música, digamos, que realmente el sencillo no empezaba así, sonaba, digamos, qué sé yo, el ruido de gente o un diálogo, hasta salía de eso. Bueno, ahí- Perdón, habla. No, que ahí tengo una anécdota, porque nosotros dimos a conocer en Costa Rica a Soda Stereo. Nadie conocía a Soda. Es más, no habían discos de Soda Stereo en Costa Rica. ¿Cuál fue la primera canción Imágenes que retro. sonaba? Fue Imágenes retro y la gente la conocía como telarañas. Le decían, póngame telarañas. No sé. Pero el audio lo Ajá. sacamos de un video. Y ahí ¿De un? me acordaste de eso. Lo sacamos de un video y de hecho lo teníamos en un cartucho en cartucho. Es que estás tocando una parte importante. Antes conseguir la música no era tan fácil como conectarse no. a Spotify o bajar el MP3 en el mejor escenario. O sea, antes conseguir la música
era complicado. En algunos momentos había que mandarla a pedir afuera porque no existía. Más, perdona, nada más para terminar. Nadie sonaba Soda Stereo. Nosotros nos podemos llenar la boca diciendo, dimos a conocer a Soda Stereo en Costa Rica, aun cuando ni siquiera habían discos. Después Qué fue bueno. que Sony empezó a distribuir. Correcto. Que era, inclusive, eso era BMG, ni siquiera era Sony. Era No, cuando era existía Sony. BMG, no, Ariola. era Columbia. Ariolas. Colombia, No. Colombia, era Colombia. Era Colombia. Antes. Lo sacó, Pero- La CBS. indican aquellos Indica- El años. Ajá, asunto, correcto. hablando de Soda y de eso, Imágenes Retro, porque es cierto, Universal era el que lo sonaba para arriba y para abajo. El asunto es que nunca salió como sencillo. Imágenes Retro no salió como sencillo. Entonces, de alguien la escuchó, le gustó, gracias a Dios, y la mandó. Pero eso nunca salió como sencillo. De hecho, el primer disco de Soda Stereo que salió a la venta en Costa Rica, hecho en Centroamérica, era la combinación de los dos primeros discos de Soda. Era el lado A del primer disco y el lado B del segundo disco. Hasta Qué después fue que empezó Sí. a salir. Y todo esto se daba precisamente porque patrocinábamos muchos de los eventos y los grupos que venían al país. De hecho, a mí o a nosotros nos tocó Enanitos Verdes, Soda Stereo, Magneto, ¿qué otra? Gloria Trevi, bueno, Gloria Trevi. Jethro Tull, Caifanes, Y es Jethro que Tull, mucha, y conciertos que transmitían, Héroes del Silencio, correcto. Teníamos la ventaja del canal. Depeche Mode. Entonces, Roxette, ¿qué más? En fin, una serie de artistas que vinieron al país, de los In cuales... Excess y In Excess, correcto, fue la misma. que fuimos, correcto, sí, que fuimos patrocinio y íbamos y transmitíamos sus conciertos, o sea... De esos conciertos, ¿cuál? O sea, le voy a hacer pregunta a cada uno. ¿Cuál es el que más recuerdan ustedes? ¿Cuál fue el que más les llenó estar ahí? O sea, no sé si en ese momento tenían la opción de presentar. bueno, es que Jethro Tull es uno de mis favoritos. Por eso pero yo pienso igual. pero no, un concierto que me impresionó, y vuelvo a lo mismo, a Soda, fue el de Soda Stereo, que fue en el Redondel Bonanza. En Bonanza, ya. sí. Le abrió Café con Leche. El portón del Tajo, supuestamente, El era primero. como le decían en ese momento. Correcto. ¿A dónde quedaba ese? El Perdón. primero. En el Herradura. El anfiteatro. En el Hotel Herradura. Correcto. Pero lo impresionante es que nadie se imaginó la ovación que tuvo. Es más, ellos mismos, me acuerdo a Gustavo Cerati, la cara de sorpresa que tenía con esa ovación. Qué bueno, si me das cargo, digo, Sí, ese fue un concierto impresionante, pero no tanto por el concierto, por el público. Para mí eso es memorable. Ese fue el primer concierto de Soda aquí Ajá, en el país. correcto. Ya como banda. Fue el 2 de diciembre de 1990. Ah, mire, acababa, por favor, vea. Se acababa de estrenar el maxi single donde venía Languis. Ajá. Ellos estaban... no, el maxi single era donde venía No, el Mundo de doble vida fue Quimeras. después. Sí, no, antes. ¿Fue antes? Sí, el doble vida fue en el 88. Sí, Mundo de Quimeras. Mundo de Quimeras, y- venían los Languis, que eran unas versiones un poquito mixes. Pero yo a lo que iba es que en ese concierto, Sí. Soda Stereo dio 4 conciertos en el país. De esos 4, ese fue el primero, digamos, ya a nivel esto. Lo había traído Fantástico al país en el 89, 88, una Que cuestión tocaron así. telarañas, que le pusieron así en el... Sí. Tocó 3 canciones, sí. Sí, tocó- Y eso fue gracias a nosotros. ¿eh? que fue y ellos hicieron derby, hacía fiestas, ¿se acuerdan? Sí, correcto. Y Soda estuvo en concierto en el país para una fiesta de derby, pero estaba, o sea, carajillos. Y ya después, bueno, ya se desató la locura y qué bonito, porque Universal tuvo que ver con la historia de Soda en el país. Sí, porque Qué bueno, Costa qué Rica bueno. es uno de los lugares donde pues servía para De plataforma de para- plataforma, porque correcto. ellos venían de abajo, ¿se acuerda? O sea, de abajo Sí. me refiero De Sudamérica. de Sudamérica, Sí, sí, correcto. y de aquí pasaron a México y ya es una leyenda. Qué buenas historias, o sea, de verdad, impresionante. De hecho, que nos están poniendo, no sé si es cierto que Simple Red lo dio a conocer Universal. Simple Red. Ajá. Con Stars. No, No, porque Stars es Holding Back the Years. reciente, exactamente. Holding Back the Years es Es del reciente, digo 86. yo. Óigame. Sí, Por eso, muchachos, por eso es que había que saber de música para trabajar a la par de ellos. Totalmente. Eso Porque nos está si diciendo- no, lo pasaban chingando toda la semana. En evidencia. Por eso es que había que Es que son saber. bibliotecas
andantes de música, o sea, antes no había ni Google, ni Wikipedia. Pero ¿sabes qué había? ¿Sabes qué sí había? Información. ¿Sabes qué sí había? Y fue donde yo aprendí de música. ¿A dónde? El libro Billboard que libro teníamos en la Billboard, cabina. Teníamos el Billboard acceso, o sea, del tenías que estar en 55 una en adelante, pero era todo eso, sí, exactamente. Y recuerdo que yo me devoré ese libro completo, el ¿En de serio? Billboard, que de hecho Denis López me lo... Denis López fue el que lo trajo. Perdón, don Luis, lo agarramos agarramos el libro de la cabina y Ajá, un respaldo. Hicimos un respaldo. Hicimos un respaldo. Estos muchachos. ¿Te das cuenta de lo que- Perdón, don Luis, pero era para estudiar, porque recuerdo que Nelson Hoffman don Nelson hacía el programa de 6 a 7. ¿Cuál Yo programa era? Perdón. Era Hola Juventud. Ajá. Yo entraba a cabina a las 7 en la noche, entonces siempre llegaba antitos, yo 6:30, y él me decía, mira, Lando, voy a hacerte, entonces como las trivias, él siempre ha hecho las trivias, don Nelson siempre ha hecho las trivias, ¿verdad? O sea, hasta la eso, en fecha el él hace programa las trivias. actual son las trivias. Entonces y él todo. hacía unas trivias. Y un día me hizo una trivia de algo y yo no supe qué responderle. Y cuando salió de cabina me dijo, así me dijo, Dale. me dijo, mira, Lando, ¿verdad? Uno debería saber más de música antes de trabajar en una radio. Pero él tiene el libro aquí y él está leyendo la respuesta. Y entonces yo dije, sí. Entonces yo empecé a estudiar el libro. Entonces todas las noches que llegaba empecé a leer y ponía una canción y sacaba, buscaba la historia y así fue como aprendí mucho de música. Es que Gracias sí, a don Nelson. Para Gracias, mí el don micrófono Nelson. antes no era agarrar y decir cualquier cosa, cualquier artista. O sea, tenías que estar preparado para poder aportar algo a la locución que ibas a hablar sobre ese artista. O sea, no era abro, digo cualquier cosa y listo. O sea, Correcto. creo que había que tener propiedad. 1984. En ese año comencé yo en Radio Juvenil. Ajá. Y yo aprendí de música poniéndola. Ok, si yo no sabía cuál era esta canción, Sí. Radio Juvenil tenía la particularidad que trabajaba con cartuchos. No trabajaba con el disco, con el LP o con el acetato. Sí. Sino que el cartucho se grababa en una cinta, se metía en un cartuchito, que era como un cassette, y usted ponchaba. Al menos en esa época. Sí, en esa época. Pero, claro. perdón la ignorancia, ¿era solo una canción o eran varias en el cartucho? Podía meter 2 o 3, pero el cartucho tenía un tamaño y la cinta lo que... Es que, ¿cómo hacías para calcularlo? Perdón. bueno, eso ya trabajo de estudio y demás, había un medidor Pero de el, tiempo. el cartucho era sin fin. A lo que me refiero es, cuando terminaba, quedaba al principio otra vez. Quedaba lista para la siguiente. Sí. Pero era cinta abierta. Pero Era hablemos de cinta abierta. abierta. Hablen de la cinta abierta, cuando se grababa en cinta abierta, porque ahí tuvimos a Dale Thompson, el vocalista de Bright, grabando en cinta abierta. Ahí en el estudio lo tuvimos de Universal. Impresionante cuando grabó y vino. De hecho, hizo Striper. Hizo un jingle. Así, pero bonito. Sí, sí, exacto. Bueno, chicos, vea, me Así, pero encanta cantado. estar con ustedes. Me separo porque ya voy al aire en la radio, entonces aquí se quedan. Pero sigan ustedes, sigan ustedes. Sí. Qué dicha que No, se fue. ahora que hablan de cinta abierta. Ahora sí ya tenés el micrófono para vos. Qué dicha que se fue. No, editar en cinta abierta era fabuloso. Sí, las Open Reels, sí las ubican, ¿no? Sí. Bien. Para editar en cinta abierta, las cabezas quedaban abajo. Entonces estaba una cinta, pasaba por las cabezas y a otro rollo. Como un cassette grandote. Como un cassette grandote. Sí. Pero para editar, entonces, uno tenía que agarrar las dos cintas y hacerlas así. Y sonaba. Y calcular en dónde marcaba uno con un marcador. La sacaba y con una cúter tenía que cortar. Y luego otra cinta y la pegaba con un tape. Y a ver, o sea, editar era fabuloso. Qué lindo. Ahora editar es facilísimo porque en la computadora ves la línea Sí, claro, cortada sabes aquí. ¿Dónde está y cómo? Sí, sí, antes había que cortar las cintas. El vacilón es cuando cortabas la cinta y quedaba cortada. te cortabas la Quedaba S corta. final de una palabra. ¿Y qué hacías ahí? O sea, tenías... Entonces había que Volver en a la pegar. otra parte cortar el pedacito chiquitito que era la S y pegarla ahí. O llamar al locutor para que volviera a grabar. Bueno, Nunca me pasó. Nunca. Eso Nada, nunca pero- se me ocurrió. No, yo sí tenía que cortar ahí. Era vacilón. Sí, y ahora que estaban hablando de visitas, recuerdo cuando llegó Striper y que los hermanos casi se agarran, de hecho, al aire, bueno, agarrarse entre comillas porque comenzaron a hablar de cosillas, no sé qué ahí, y en ese momento Robert Sweet estaba como más metido con las cosas de Dios, entonces como que le cayó al hermano ahí como de que no diga eso, recuerde que Dios no sé qué, y ahí comenzaron a hacer un intercambio. Igual, obviamente no pasó más, pero... y también- Muchas emisoras, Ajá, andaba con la Biblia aquí. como muchas sea. bandas cristianas llegaron a Universal. Muchas. Bride. Sí, o sea, y llegaron y se quedaron porque sonaban en la programación regular Ajá.
Eso es algo que tiene Universal también, que es de destacar. Que si el producto era bueno, no importaba qué estilo fuera. A pesar, y a mí me parece total y completamente genial eso. Porque yo creo que el único género o subgénero en el rock que no se ha explotado es el cristiano. Sí, es cierto. Es el único. El resto, todo, usted oye de hard, heavy, todo, menos el cristiano. Pero Universal, que hasta donde yo sé, ha sido la única, hasta donde yo sé. Sí, es cierto. Porque ahora hay emisoras cristianas y están comenzando a meterse con el tema rock cristiano. Pero antes creo que era un hito, o sea, tocar música cristiana en una emisora secular no era normal. Y la gente lo pedía. George of Clay, creo que era con Flood. También, sí, fue de los últimos, sí. de las últimas bandas que llegaron y que hicieron concierto acá. Ese de White Cross, que lo patrocinó la radio, fue en el Gimnasio Nacional. Es correcto. Un montón de gente también. Increíble, fue de los últimos grupos que llegaron al país mientras yo estaba en Universal, White Cross. Estuvieron haciendo cabina conmigo, ellos animaban y todo, yo le ponía la música que ellos querían. Sí. Me acuerdo que pusieron Bon Jovi, sonaron Tom Petty y algunas otras cosas, pero ahí siempre en el género del rock nunca se fueron ni al pop, ni al disco, ni nada de eso, ¿verdad? Y ellos eran los que animaban ahí en la cabina. Yo nada más ponía la música. Estabas haciéndole controles nada más. Sí, era una locura, correcto. Eso fue si me permitís una pregunta para los que trabajamos aquí en Universal. Si don Luis tuviera a bien, pregunto, ahora que nos está viendo. Digo yo, ¿verdad? Ahí tiene su espacio, digamos, si apareciera una frecuencia, ¿ustedes volverían a Universal? La radio en 2 turnos, uno en la mañana y otro en la tarde, en que yo no fuera siempre lleno de energía a trabajar, ¿verdad? Cosa que tal vez le pasaba poco a los que fueron operadores solamente, ¿verdad? Sí, es más complicado. No los que llegábamos a hacer locución en la radio, ¿verdad? Aquellas muestras de cariño que la gente inmediatamente te reconocía, te hablaban, te saludaban, te abrazaban, hasta autógrafos te llegaban a pedir, claro. ¿Verdad? Y bueno, volver a una emisora como el Sistema Universal, sí, pero es complicado, ¿verdad? Yo creo ¿cómo que harías? Porque tendrías que acoplarte ahora a un nuevo estilo o a menos de que fuera sin un sistema. Yo voy a pasar la cuña. Yo todavía hago radio eventualmente en Super Radio. Sí. De vez en cuando. Este viernes, por si quieren escucharlo. Me cayó yo. Este viernes en la tarde, después del mediodía, aprovechando. No, sí hacemos radio y las muestras de cariño siguen. La gente lo recuerda a uno. Esa voz la recuerda y te mandan ese montón de mensajes por WhatsApp. Aquello es una locura. Y para mí es lindo, es bonito, es volver a vivir. Entonces yo llego a estar 4 horas ahí y es de las 4 horas más bonitas de la semana, ¿verdad? Claro. Pero sí tenemos ya otros compromisos, todos tenemos otras cosas que hacer, ¿verdad? Y yo creo que es un poco complicado, ¿verdad? Si hubiéramos seguido en lo mismo, tal vez, pues ahí estaríamos muchos, ¿no? Pero sí, dándose las condiciones, sería algo maravilloso, volver a pertenecer a una generación de compañeros y un equipo tan bello como el que tuvimos en el sonido de 2 generaciones. ¿No? Es que yo sé que no todos trabajaron al mismo tiempo, pero aún así se siente la química que tienen ustedes, o sea, se llevan bien, se vacilan, se siente que realmente había un equipo de trabajo indiferentemente de la generación en el cual estuvo cada uno, o sea, viéndolos acá, estamos disfrutando, estamos aprendiendo, la estamos pasando bien, la hora se fue volando, o sea, y realmente uno la pasa así cuando está entre amigos, y eso es la vibra que se siente teniéndolos ustedes acá. Y eso que usted nunca nos vio a nosotros en cabina mientras sonaban los discos, aquello era un carnaval. Sí. O sea, eso que no nos viste en Jaulares. En Jaulares. Ya cuando terminó la transmisión, ya cuando estábamos descansando, ya cuando llegó la hora de refrescar la garganta, porque ustedes saben, usted como locutor sabe que la garganta pues se resiente, entonces hay que refrescarla, hay que echarle algo. Un tratamiento especial. Era algo como estar en familia. Era algo como estar en familia. O sea, de verdad que ahí en ese momento era donde dice, sí, aquí es donde tengo que estar.
Qué lindo. O sea, qué Ahí, lindo ahí eso. es donde yo sufrí, pero montones cuando cerraron la radio, la verdad es que sí. Yo sufrí un montón cuando me acuerdo de esa reunión al mediodía un viernes, si no me equivoco, ¿verdad, Elvin? Al mediodía un viernes y nos dijeron, vamos a cerrar la radio. Bueno, ya Jorge ya no estaba. No, ya no Yo estaba entraba a la 1, llegué y no había nadie. No le avisaron. No le avisaron. Era radio fantasma. Yo entraba a la Y 1 estábamos en el jardín cevichero. no había nadie. Llegó a poner música y no había nadie. ¿No? Qué bien. ¿Y dónde está Está- la gente? Era... Cuando llegaron y nos sentaron, pues nadie sabía, nadie sabía, ya la negociación estaba hecha y demás. Y yo me acuerdo haber llegado, nos invitaron a comer, sorry Kike. Estaba muy rico. Nos invitaron a comer y cada uno para la casa, nada más. O sea, de un momento a otro, lo que amabas, se fue. De un pronto a otro. Sí. Se fue. Y, y Juanca, para recordar ese día fue la presentación del disco de Gandhi, el Páginas Perdidas en la Noche, que era la emisora oficial. Estábamos patrocinando y durante la actividad todo el mundo preguntando por qué no estaba al aire, qué pasaba, porque simplemente llegó a las 12, Denis Solera me contó que fue el que le tocó desconectar junto con Mario Badilla, de que simplemente a las 12 se Sí, fue. sí, dejaron y dijeron no diga nada. Yo lo que siento es que ese cambio que hubo en Universal ya al final, porque lo que duró fue en realidad poco. Sí. Yo Como creo que un fue año, ¿no? menos de un año o un año. Yo, Casi 2 años, fue como año 10 meses, porque de hecho la primera reunión a la que fui yo fue el día que Quiebra lo presentaron y que anunciaron que a partir del lunes siguiente se convertía en We Are Only Rock and Roll. En esos días salí yo precisamente de ahí, por eso es que no recuerdo bien todo lo que ustedes mencionan, compañeros. Pero sí, buscaron un nicho de mercado tal vez muy poco para ese momento, ¿verdad? Y creo que eso dio al traste con el trabajo de la radio vive de la publicidad, Claro, ¿verdad? totalmente. Y al tener un gremio tan Tan reducido tan en ese reducido, momento, claro. exactamente, pues es complicado, ¿verdad? Para un anunciante querer llegar Sostenerlo, claro. Exactamente. Yo ¿Y creo cuál que era la competencia en ese momento de Universal? O sea, antes de cerrarla, o sea, ¿cuáles emisoras juveniles estaban fuertes en ese momento? ninguna. O sea, para mí Como rock and roll, O ninguna. sea, y a nivel general. estaba Radio 1, pero no, es que en ese momento Ajá. Radio 1 era el nuevo sonido de la 1. O sea, lo peor que le pudo haber pasado a Radio 1 era en ese momento. O sea, no era una excusa para que Universal... Yo escuché al Meneadito en No, en Radio ¿en la 1. uno? Claro. Y ponía Proyecto 1. No puedo creer esa parte. Ese fue el momento en que agarraron Radio 1 y lo que hicieron tirar a la competencia de 103. Ok. Entonces, yo inmediatamente nunca más volví a escuchar Radio 1, hasta que me contrataron en Radio 1 como 5 meses después de haber salido de Universal. Ok. Que ya le volvieron a A la hacer forma, eso. la esencia de... Estaba 103, que era una emisora juvenil, bueno, que ya sabieron y ya saben ustedes Correcto. como ya hablaron con Rodrigo la semana Sí, que pasada, de cómo era 103 Sí. en ese momento. Perdón, Juanca, eran un poco de segmentos diferentes. A ver, si nos vamos al principio de los 90 con el sonido de Dos Generaciones, Ajá. que también poníamos música nueva, las competencias eran Estéreo Continental, Radio 1, 103 no había salido todavía, Estaba y Radio ese, Sistema ¿o no existía Universal. todo? De Radio la Top Sistema 40, Universal, es una emisora Top 40. correcto, y Fabulosa, que andaba por ahí en ese género más o menos, ¿verdad? No, Que era pero- una emisora un poco juvenil. Pero en cuanto al rating eran esas. Sí, pero en competencia así directa en esos años. Y sobre todo Radio 1, Eran digamos. esas tres. Y la emisora a vencer era Radio 1. Sí. Era la emisora que Es más, nos dábamos palo, digámosle así, ¿verdad? Sí. recuerdo una vez en donde estuvimos prácticamente empatados en rating con Radio 1. Que eso sí pudo haber sido 90-91. Sí. Había Es más, habían segmentos. nos ganó Radio 1 por 0.00, Sí. no sé cuánto. Por el margen de error. Pero, Había- sí, había- pero había- realmente estábamos... Muy parecidos. Había Estábamos muy segmentos durante el día que sí, Universal era más escuchada que Radio 1. Antes era muy general las encuestas, ¿ok? Ahora no, ahora te la dividen por segmentos, por hombres, mujeres, por edades, de niños hasta 18 años, de 18 a 25, de 25 a 34, por segmentos, por horas, por pa. O sea, son muy detalladas, son muy complejas, ¿no?
Si usted tiene una emisora como IQ, que es muy parecida, por ejemplo, a Super Radio en este momento, pues tiene un segmento definido de 25 a 54 años, ¿verdad? Pues ahí uno se da cuenta cuál es la emisora número 1. Claro. No voy a decir cuál es, ¿verdad? Pero en ese segmento, ¿ok? Antes era más general. Entonces, tiraban un listado de la número 1 a la número 100 de las emisoras del país. Número 1, Radio Reloj, que era en esos años era la número 1. Era ¿verdad? la número 1, cierto. Correcto. Y en las emisoras juveniles, Radio 1 y Radio Sistema Universal, luego Estéreo Continental. Antes, Estéreo Continental fue número 2, luego pasó Radio Sistema Universal. Y ya más adelante nació Radio 2, salió BBC, que luego fue 103. Correcto. Y ya eran emisoras más juveniles. Entonces los segmentos eran de gente más joven. Sí, correcto. Desde chiquitos de escuela, que eran los que escuchaban 103, hasta los muchachos de colegio, y parte de ellos también era el segmento de universitarios. Sí. ¿Okay? Universal tenía un poco de gente de colegio, gente de universidad y gente más mayor. ¿Okay? ¿Por qué? Por el tipo de música que poníamos. Nosotros poníamos música más contemporánea, más viejita, llamémosle así, que las demás emisoras. Entonces cada uno se caracterizaba por su segmento de gente, su segmento de oyentes, ¿no? Pero Universal tuvo una característica interesante en cuanto a la música, que era que poníamos tan bien la música, digamos, de tan buena manera, que esa música vieja no le estorbaba al joven. Entonces, realmente habían dos generaciones de hijos y padres escuchando la misma radioemisora. Qué bueno. Entonces, que eso ya no se da. O sea, Y otra cosa es impensable ahora. Otra cosa importantísima que no podemos dejar de mencionar jamás. Habían locutores estrellas. Sí, en es cierto, Costa Rica, totalmente. ¿okay? Locutores que venían desde Radio Juvenil, hablemos de un Danilo Jiménez, de un Danilo Vargas, de los Zulate que ya no estaban. Para Radio 1 no podemos dejar de mencionar a Rupert Alvarado, bueno, el mismo Danilo que después estuvo ahí, hablamos también de Manuel Vega. Habían estrellas en la radio, ¿okay? Yo considero que eso se perdió. Ya no hay personas que identifiquen a una emisora. O sea, yo creo que el último que fue Don Jorge. Don Jorge, o sea, a nivel de Omega, o sea, era la persona que identificaba Omega. Sí. O sea, realmente era la esencia. Pero ya después de ahí, o sea, yo no veo, como vos decís, alguien que sea la persona que lleve a cuestas esa radio. O sea, actualmente no lo hay. Exacto. Entonces es gente que tuvo mucho seguidor en ese momento. Sí. ¿Okay? Y entonces eso, obviamente, echaba cada su radio para su saco con cada uno de estos locutores estrellas, llamémosle así. Del cual yo creo que todos aprendimos muchísimo, ¿verdad? Es cierto. De quién yo antes de hacer radio escuchaba Radio 1, escuchaba Estéreo Continental, escuchaba a todo mundo, y la primera vez que me pusieron un micrófono al frente, yo lo abrí y tuve que cerrarlo porque no supe qué decir. ahora nadie le quita el micrófono. Nos dimos Ya cuenta. Lando se dio cuenta de eso. No, lo menciono porque esto también tiene que ver. Radio 1 en algún momento tuvo rating de televisión con el concierto para enamorados. Sí. Y el concierto lo hacía Rupert. Rupert, sí. Nosotros tuvimos número 1, Gánele al DJ en las mañanas. El de las mañanas fue número 1, en la tarde competíamos con Rupert. Y no logramos alcanzarlo nunca, pero sí en la mañana, por ejemplo, no nos ganaba nadie. Entonces habían segmentos y horarios que la gente decía, voy a poner Universal en la mañana porque me gusta tal programa. Pero en la tarde pongo Radio 1. En la noche ponían Estéreo Continental para escuchar Disco Estudio 89. Y la gente andaba en esas tres emisoras. Eso es ¿verdad? importante, es cierto. Eso ¿no? es un buen punto. Claro. También antes no estaba la radio digital. O sea, tenías que ir dándole vuelta a la perilla para encontrar. Y también creo, o sea, por lo que he escuchado de muchos programadores, el hecho de estar tan cerca de una emisora que tuviera rating, te ayudaban que no tuvieras tanto rating. O sea, si estabas a la par de 90.7 y tenés otra emisora, la gente por descarte, o sea, como era dar la vuelta, en algún momento te iba a escuchar. O sea, era como estar metido en un buen residencial y te aprovechabas de la fama del vecino. La mayoría de la gente del oyente era del perillazo. O sea, que no le gustaba esa canción y veía a ver que estaba a la par. Y ahí es donde da eso. Imagínense que recuerdo perfectamente que, por ejemplo, las encuestas de carros, de automóviles,
Ahí Radio arrasábamos. 1000 era la número 1. Radio 1000, que ya no existe. Es que que ya no pero es existe. otro target, digamos. Eso es a lo que voy por segmentos, ¿verdad? Entonces, el conductor, que ya es una persona adulta, que tiene su vehículo propio, que en aquellos años era de 25 años en adelante, ya después de haberse graduado de la universidad, eran los que andaban en vehículo y eran los que les gustaba la música contemporánea que programaba Radio 1000, que era buenísimo. Era una emisora buenísima, ¿ok? En su programación, en su gusto, con John Gress en la locución, o sea, Era otra cosa. otro tipo de radio, Claro. ¿verdad? Para esos años. Ellos eran número 1 siempre en radio. Número 2, ¿quién era? Estéreo Continental. ¿Por qué Estéreo Continental? Por la música disco. Ellos programaban mucho música disco y en aquellos años, si recuerdan todos, era el boom, 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 en los carros a todo volumen en la calle, y ese era el sonido de Estéreo Continental. Qué fea la música disco, por Dios. ¿No te gustaba? Vale la acotación, decís. Nada más, quería decirlo. Me nació de lo más profundo del alma. Perdón, Y se perdón. notó. Perdón. Perdón a los que les gusta el disco. Yo respeto todos los gustos, ¿verdad? Menos Pero, el reggaetón, supongo. O lo aguantás. bueno, es que eso para mí no es ni música, ¿verdad? Estamos hablando de música. Con todo el respeto para todo el mundo que le gusta el reggaetón, Ajá, dale. para mí es basura. Basura. Ahora tengo una pregunta. ¿En los 90s existió reggaetón? No como el conocemos ahora. No. Sí. Pero El reggaetón era una sí, base, estaba general, bueno, estaba sí, otros. bueno. O sea, era la misma, exacto, era la misma reacción Sí. a esa música que la que hay ahora. O sea, era de como, mira, eso no A voy ver, imitar, De porque parte eso no- nuestra, sí. Ragamuffin era el mismo. Ese A era ver, el siempre, término. siempre se programó, por ejemplo, Peter Tosh o Pero era más Bob fino, Marley. eso- Peter eso Tosh, entraba, es- cogía la es- nota. Bueno, Eso es Peter Tosh reggae. salió de Bob Marley, del grupo Bob Suave un Marley. toque. de- A ver a qué quiere llegar con esa Sí, comparación. porque, no, a mí me intrigó Dejémoslo, también. dejémoslo, A mí me dejémoslo intrigó hablar. también. Dejémoslo hablar. 1987, en Estéreo Continental, sonó una canción que gracias a Dios no me acuerdo quién la cantaba, que se llamaba Don Ben Don. No, man, no. Ah, ya sé cuál es, sí. Y después al ratito El huracán Hilbert. Punani y el huracán Ajá. Gilbert salió un poco después Sí, y todo correcto. eso, ¿ok? Eso se programó en Estéreo Continental. Y te lo digo porque yo estrené ese disco. ¿Y qué ¿Y cuándo- cara pusiste cuando? O sea, no- Bueno, en aquel entonces ya yo llegaba en uniforme de colegio a poner música de Estéreo Continental, imagínense, estamos hablando de 1985, ¿ok? En el 86 más o menos fue que salió esta canción. Y luego comenzó a sonar en todas las discotecas y fue una locura que el Punani, que el Don Bendón, que el Gilbert y no sé cuántas otras más, ¿verdad? sí, correcto. Que nació, la gente le llamaba reggae, pero el reggae verdadero era Bob Marley, era Peter Tosh, era Yellow Man y otros artistas, Sí. ¿verdad? Que hacían reggae de verdad jamaiquino. Sí, eso No era toda esta basura que suena ahora y que viene a raíz de todo Estamos esto, ¿no? tan mal, la música nueva está tan mal, que vos estás hablando de Don Bendón y se oye como si fuera Un Bohemian Rhapsody a la par de la porquería que está sonando ahora. Tienes Es que razón, es cierto. tienes razón. Es que es cierto. Bueno, Triste, pero cierto. Voy a salir con algo. En Universal tuvimos nuestros discos que... bueno, aquí. O sea, sonamos Nosotros en no, general. Nosotros no pusimos el meneadito, chalo, Universal. Sí, ¿Verdad que sí? ahora que... Usted está y- en medio. Yo no. pusimos el... Mis ojos lloran por ti, estaba en programación. o sea, habían cositas que Universal sonó. Chicos, ven, tenemos que ir ya por Patra. tiempo. O sea, lamentablemente. Los invito nuevamente para dentro de poco hacer otra con más tiempo, tocar más temas, porque hay temas que no podemos tocar. O sea, el tema de las discomóviles, qué se hacía, a dónde se frecuentaba ir. O sea, nos hace falta mucho material todavía que abarcar de toda esa generación. Yo quiero cerrar con cada uno de ustedes que me digan cuál fue el legado que ustedes dejaron y otro tema, o sea, cuál fue el misterio más grande que ustedes presentaron en radio. O sea, primero el misterio, después su legado. Legado, más bien, yo creo que me lo dejaron a mí los oyentes. Eso que yo les comentaba a ustedes antes, de ese cariño, de esa atención, de Sí. que la gente te salude, te ponga, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Que lleguen a uno a saludarlo y que todavía lo hagan y lo reconozcan a uno cuando uno toca un micrófono en estas oportunidades de Super Radio es algo increíble. Entonces, más que legado, dejar uno, pues yo diría lo que se les enseñó a algunos de los muchachos que llegaron después de uno, este muchachón que se convirtió en todo un profesional,
lo que aprendimos lo que aprendimos de muchos otros para atrás, de leyendas de la radio, ¿verdad? Y lo que logramos hacer nosotros, ¿verdad? Que bien que mal, creemos que si la gente todavía nos recuerda, y son muchísimos, ténganlo por seguro, es porque algo bueno hicimos, ¿no? Totalmente. Algo bueno hicimos y ¿cuál ha sido el misterio más grande que yo he puesto? Sí. Cuando decimos misterio, usted se refiere a una canción que nadie conoce, Correcto, ¿verdad? Para que la gente allá en las casas totalmente. sepa de qué estamos hablando. Correcto. ¿Alguna vez? Ya lo pienso, seguí vos, y ya pienso porque la verdad es que hemos puesto tantísimo, ¿verdad? Pero que marcaras, que dijeran, ay, ¿cómo yo presenté esto en algún momento? Pero ¿qué? Que después... Que se fue, o caso contrario, que nunca pegó, o que se volviera todo un éxito y que vos jamás creíste en ese tema. Está bonita la pregunta, ¿verdad? Qué buena, Está raro, sí. Sí, Me sí. había preguntado ayer como para... Sí, No, nos es que hubieras dicho que vamos nos a dejar ibas a tarea preguntar, ¿no? para pasar después en todas nuestras redes, porque la idea también es tener el top 10 de sus canciones para después pasarlas y crear que la gente pueda buscar el playlist de las canciones de cada uno, sus 10 canciones favoritas. Que creo que es también como recordar y traer memoria cuando ustedes hacían cabina. Mira, yo me acuerdo cuando ponían esta canción. O sea, la idea de este programa es brindarles un tributo a todos ustedes de alguna manera que fueron los que marcaron época en muchas cosas. Entonces es bonito acordarse, echar la máquina del tiempo hacia atrás, estar en la casa y escuchar, mira, yo me acuerdo de esta canción cuando estaba en el cole, cuando estaba en la casa, cuando estaba... Eso es lo que queremos dar en el bache, o sea, tocar esas fibras, tocar esos sentimientos y volver en el tiempo cuando ustedes presentaban esas canciones, cuando ustedes eran los primeros en ponerlas. Eso es lo que queremos, o sea, ir tocando todas esas cosas que se han perdido. Yo creo que es importante, ¿por qué? Porque, como vos lo decías, ya no hay ídolos, ya no hay gente a la cual seguir y que vos disfrutes de escucharlo, de seguirlo. O sea, creo que tenemos muy corta memoria y todas las personas... ejemplo, la semana anterior pusimos a Gorgojo. O sea, ¿cómo murió Gorgojo? Gorgojo era un personaje, les guste o no les guste, pero murió en el olvido y era para que Gorgojo fuera una persona reconocida por todo lo que nos dio. Lo que queremos es eso, o sea, todos ustedes nos marcaron y la idea es que la gente entienda que tuvimos un pasado, de dónde vino Universal, de dónde vino la pega de Calcas, de dónde salió Soda Stereo. Todas esas cosas son lindas de recordar. No podemos seguir echando y borrando todo lo que se ha hecho. O sea, la idea es, sigamos, hemos puesto de Crespi, de Fantástico, por cierto, esta semana vamos a poner que también fue compañero de ustedes, Jorge Valverde, que cumple, no me acuerdo, creo que fue el 14, que murió. Entonces vamos a sacar la foto de Jorge Valverde, pero es volver a brindarle un homenaje a todas esas figuras que nos acompañaron y que nos marcaron. Ahí que yo mucha tengo- gente se le olvida. Ahora que decís don Jorge Valverde, yo pues obviamente tuve la oportunidad de conocerlo, trabajar con él en Canal 4. Sí. Canal claro. 4, Multivisión. En la mira. Exacto, correcto. Yo tengo un contacto que fue asistente de él. Qué bueno. Te lo puedo pasar con todo gusto. Angelit. Ella era la asistente de don Jorge y tal vez te puede pasar algunas anécdotas ahí de él. Buenísimo. Sí, sí. Pero eso de la radio, de los misterios, yo creo que yo paso con la respuesta. Te voy a decir por qué. Para la próxima. Demasiados. Qué Porque barbaridad. siempre, o la mayoría del tiempo lo que poníamos nosotros, como decía Gonzalo al principio, Eran eran éxitos ya hechos, sobre todo en Universal, que programamos música vieja. Ya luego sí se metió un poco de música nueva, Sí. al final con Nelson Hoffman. Super Radio, pues obviamente del 95 para atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, si me vas a decir de un misterio, yo tendría que decirte misterios de los 60, 70 o hasta de los 80, ¿verdad? Claro. Pero una canción específica... ¿Cuál canción odiabas poner Yo en no, cabina? yo no pongo misterios. Es que, Que ya Es que ahí eso está. se lo hace ¿vio? preguntar ¿Vio? a la gente. hacer radio es tan fácil. Hacer radio es tan sencillo. Y mentir también. Hacer radio es tan sencillo que es poner éxitos, nada más. Eso es todo, ¿no? Es más, lo vamos a dejar de tarea. Juanca. Yo sí creo, o por lo menos cuando hablo de trabajo, de mi carrera, Sí. de 30 años, yo tengo 5 años de no hacer locución. 5 años, ¿en serio? 5 años ya. Este año cumplo el 6, si Dios lo permite, el 1 de diciembre. Bueno, no sé si me van a ofrecer trabajo. Don Luis, Contrataciones a este número. si me dice. pueden llamar, cualquier cosa ahí les dejo mi contacto.
Yo tengo 5 años de no hacer locución en una radio. Pero yo durante esos 27 años, digamos, activo, o 25 años activo, yo siempre traté de que la gente supiera que era yo. Que no escucharan a otro y dice, ese es Juan Carlos, o ese es Chalo, o ese... Sino que supieran que era yo. Pero uno nunca lo hace joven, tal vez no piensa en lo que viene, sino en lo que está viviendo. Y en lo que yo estaba viviendo, yo decía, yo voy a hacer mi trabajo como si mi mamá me estuviera escuchando. Qué buen punto. Con respeto, claro. Con profesionalismo, sin pachucadas, que puedes vacilar. Yo creo que aquí no hemos dicho ninguna sola pachucada. Correcto. Y hemos vacilado bastante. Sí. Ese yo creo que puede ser mi legado para algunas personas, digamos que un supuesto que esté viendo y que diga, bueno, yo quiero ser locutor. Me gustaría que se fijaran en eso, en que siempre traté. Dejen el mae de lado, traten a la gente con respeto. Por amor no a se Dios. burlen, por Dios, de la gente Sí, al aire, porque por eso favor. es lo peor que uno puede hacer. Que Y se burlen menos- cuando no están al aire. Y por menos, ejemplo. por favor, no se pongan a ligar al aire, por Dios, que eso se oye horrible. Ay, Qué bueno. Eso se oye Es más, horrible. Sí, Eso es lo que Bien. yo trato de que haya sido mi legado. Y también traté de que los que venían detrás mío, Ajá. ahí hay uno sentado, vampiro. que hayan tratado de aprender algo, porque conmigo fueron muy condescendientes. Yo tuve maestros de un estándar muy alto, y no solo en la locución juvenil, sino también, pues, yo traté de prepararme en diferentes campos, desde leer noticias hasta leer comerciales, y tuve un estándar muy alto. Entonces, algunos eran bastante groseros y bastante conchos. Sin volver a ver a nadie. Y Pero, yo para vos. pero aprendió bien, ¿verdad? Aprendió bien. Eso no hay que... Y espero, porque aquí hay otro aquí sentado que también espero haberle enseñado un poquito. Y también, yo sé que fui concho, pero aprendimos. De la escuela de Madrid, ¿viste? Ahora es escuela mía, todo el mundo. A ver, cuando yo llegué a Estéreo Continental, después de venir de juvenil, me sentaban en la silla. Éramos controlistas únicamente, operadores, ¿verdad? Sí. Teníamos musiquita, no hacíamos locución. Cada vez que me equivocaba, me daban por detrás. Pero con cariño, ¿no? Cristian Logan, Chicho Logan, que trabajó para Radio 2 también, después de Estéreo Continental. Él fue el que me enseñó a poner música en Estéreo Continental. Era complicado porque los anuncios comerciales venían en cassette, mantenimientos en cassette, todo era con cassette, a excepción de la música que era con disco y después ya con compacto, ¿no? Pero cada vez que uno se equivocaba o cometía un error, ¡pa!, le daban por detrás. Bueno, si este programa hubiera sido con cassette, ya se hubiera comido por lo menos 2. Creo yo. Misterio, Juanca. Misterio. Qué difícil, ¿verdad? Es que... Sí, es que El que se te venga a la mente. el que se venga a la mente. Yo No creo digas que vos no, ¿verdad? Por favor. Mae, vos. No, yo sí, a mí siempre ellos me criticaron por poner solo éxitos. Por poner siempre las mismas bandas. O sea, Entre claro, esas, estamos hablando, YouTube. por supuesto, papi es papi. Pero estamos hablando de que antes usted podía poner 1000 bandas diferentes. Sí. Entonces siempre me criticaban que decían, o solo los Doors, o solo Led Zeppelin, o solo U2, o solo Soda Stereo. Entonces, dicho eso, yo creo que el mayor misterio que puse fue Si no fuera por de Soda. Yo creo, o sea. Qué bueno. Sí, porque de ahí. ¿Qué Porque clase de de ahí. misterios? Soda Que Stereo, eso es o sea, lo que creo yo. Por favor. Cántate un pedacillo. No. Juanca. Yo ahí paso. Despedirte como despedías a la radio. O sea, esa despedida es muy peculiar tuya. O sea, muy peculiar, perdón. O sea, cuando vos cerrabas ¿Cuál de todas? de las últimas. De las últimas. Sí. En Universal yo siempre usaba, Chalo lo recuerda, hagan el bien sin ver a quién. Ese me acuerdo. Hagan el bien sin ver a quién. Así terminaba yo y ahí cerraba el micrófono. Bueno, yo siempre terminaba que el Señor Jesucristo les bendiga. No, y el de su servilleta. Su servilleta. Esa era la presentación. Esa Esa era era la la presentación era. Dale. Ah, es que él cuando te oía apagaba la radio. Perillazo. Ahí estaba yo.
Ese es el detalle. Yo decía, no sé, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, soy Juan Carlos Sanabria, su servilleta con ustedes, dando inicio a una hora más de programación acá en IQ, la radio inteligente. Ahí es cuando él daba el Mae, pedazo. casi me contrato. Así. Digo Qué yo, bueno, Juanca, digo yo poniendo el ma adelante, ¿verdad? Ya que- Sí. Para que digan, es un carajillo. Es un carajillo. No, de verdad, muchísimas gracias No, por la gracias por invitación. estar acá. De verdad que sí. Y fue genial verlos nuevamente. De verdad, Lando tenía años, a Jorge también. Te juro que cuando yo entré no lo reconocía hablando ahora con barba y toda la cosa. Se me queda viendo y me dice, ay, Jorgito, ¿cómo estás? Y yo... Se ve más carajillo. Se Se ve más carajillo. ve más joven, ¿verdad? Ya, Sí, ya claro, lo vemos, por ya lo supuesto. vemos. Sí, la invitación, agradecidísimos. Yo Claro. me he divertido montones, he recordado montones de cosas. Hay cosas que no se pueden contar tampoco, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero aquí pasaríamos hablando de no sé ni cuántas horas, ¿verdad? Es que se podrían contar, Jorge, si ya no estuviera todo grabado. Si no existiera el Facebook, se Sí, podría sí. contar porque dirían, es que vieras que Juan Carlos contó tal cosa, Jorge. Pero ya es un de boca en boca. ¿Ah? No es, ahí está grabado lo que dijeron que hicieron. Totalmente. Es diferente. Sí. Pero de verdad, muchísimas gracias. No, de verdad que gracias. sí. Chalo. Para mí, trabajar en radio siempre fue un privilegio. Y es que lo es una situación recíproca. Nosotros, y Jorgillo lo sabe, fuimos muy creativos siempre. Sí, eso es O sea, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible y de la manera diferente, digamos. Y eso el público lo agradeció. Y eso es bonito. Fue una situación recíproca, tener la oportunidad de poder producir cosas diferentes y que a la vez gustaran. Claro. Eso ha sido grandioso. Te das cuenta que no es una cosa unilateral, siempre es bilateral. Totalmente. ¿Y ¿Y el misterio? Mira, voy a voltearte la tortilla con el misterio. Dale. Porque ahora estaba pensando, y si hay canciones, lo que pasa es que no las recuerdo. Si hay canciones que yo por más que pulseé porque me gustaban, Sí. que pegaran y no pegaron. lograste. pero no recuerdo. Pero te voy a voltear la tortilla. Sí te voy a contar una anécdota que pasó con Universal. En la época de Manuel Vega. Ajá. Manuel Vega era... No, uno aprendió mucho de Manuel Vega. Era excelente y sabía muchas cosas, pero por el otro lado era como muy testarudo. Y cuando se le metía entre ceja y ceja algo, así Había que era. hacerlo. O no había que hacerlo. Nosotros en Universal al principio, cuando estaba pegando Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, sí. no la sonábamos. No. Y no la sonábamos porque Manuel Vega no quería. La pedían todas las horas, pedían Sweet Child of Mine de Guns N' Roses y no la poníamos. Hasta que por insistencia, pero ya no era éxito, la tuvimos que sonar. Pero ese es un caso al revés. Esa está buena, esa está todavía Sí. mejor, o sea... Sí, ese es vacilón. Nosotros, ya era una época en donde sí hacíamos éxitos, pero no sonamos Sweet Child of Mine más que Qué bueno. tardíamente. Y bueno, Universal tuvo varios éxitos que solo Universal sonó, ¿verdad? Charly Claro. García, Charly Hablando García. de tu corazón. Hablando de nadie tu más la corazón, sonaba. sí, esa es buena. Claro, ese era éxito de Universal Ya también. le respondieron al misterio, ¿vio? Sí. ¿Vio? Bueno, pues por ahí queda la... No, es que no era, para Universal no era un misterio, tal vez ahora nadie se acuerde de la Claro, canción, pero pegó esa canción. Sí, sí. En fin, todas las emisoras tenían lo suyo, ¿verdad? Los que programaban Top 40, pues obviamente en el caso de 103 estrenaron muchísima música que al final de cuentas llegó a no hacer nada, ¿verdad? Es que, y eso nos da para más, o sea, ese es un tema que después vamos a tocar, porque mucha música se pegó por insistencia, no por la calidad de la música. Claro. O sea, y era cuando vos decías, o sea, ¿cómo El se metió general. esa canción tan mala? Pero es que la escuchabas 50,000 veces en todas las emisoras. Sí. Sí. Quique, Correcto. tu cierre. Híjole, delegado diría algo parecido a Madrid, de que fue más bien la escuela que tuve, la oportunidad de tener los maestros que tuve y bueno, de experimentar de alguna forma, dejar de ver los toros desde la barrera y ser, digamos, como uno de los toreros improvisados y que en cualquier momento le agarrar el toro
y ver cosas, digamos, como el Rock Fest, el nacimiento del Rock Fest, que de hecho vimos algunas cosillas ahí de cuando se convirtió pasó de ser un concurso a ser un festival. Y en Universal se dio, digamos, cuando llegó Sujetos de la Nada a hablar un poco de lo que había pasado y que lástima que el parque pues había hecho a un lado y no había querido ser parte del festival, y que después llegó el parque a decir que era un concurso y que cuando ellos los invitaron fue un concurso, no un festival, y que por eso fue que, o sea, todo ahí, digamos, en primera línea, viéndolo aquí en los micrófonos aquí a la par. Héroes del Silencio, la primera vez que vinieron a Costa Rica, Universal fue patrocinador oficial. Ver cómo se convirtió Héroes en lo que se llegó a convertir, y no voy a decir que necesariamente solo por Universal, pero ser protagonista, digamos, de verlo en primera plana, por lo menos ahí en primera fila. Y bueno, Soda obviamente también, ¿verdad? Todo eso, y de misterio diría que, bueno, sería algo tal vez como darle un poco la vuelta de Sweet Dreams de Marilyn Manson. Nosotros no estaba en programación, Luis Vargas nunca supo que la puse. Nosotros... Ya supo. Eso es lo que usted cree, ¿bien? Nunca supo, ¿verdad? Ya ahora sí Eso lo vas a ver. es lo que usted cree. La cuestión es que cuando, bueno, a mí me tocaba abrir los sábados, ¿verdad? A las 6 de la mañana. Entonces uno ponía un disco y comenzaba a dar vueltas ahí, y como a los 5 o 10 minutos reaccionaba y ya se veía al aire. Entonces yo ponía a veces Sweet Dreams, diera vuelta y dejaba sonarla hasta que terminara, cuando ya estaba al aire, y ya la ponía, digamos, empezaba la programación regular, y a esa hora la gente oía y llamaba a preguntar qué era esa música que había sonado, que qué buena, y por favor no diga que por eso cerraron la emisora, por estar poniendo canciones que no estaban en programación. Y por eso no le invitaron a usted a la reunión cuando la cerraron. Por eso no lo llevaron a almorzar. Por eso no almorzó. Por eso no almorzó usted, por eso vino. Algo debe haber aprendido usted, Kiki. Qué bonito rato, de verdad. Yo me he sentido muy bien, muy agradable compartir tanto, y les juro que me he visto durante estas casi 2 horas ya sentado en ambas cabinas de Universal. Ahí me he sentido como cuando estábamos poniendo música ahí, ¿verdad? No, Sí, ¿verdad? Se transporta uno y me he sentido bienísimo. Muchas gracias. Ojalá esto se repita. No, la idea es eso, o sea, la idea es que se repita más. O sea, hay mucho que contar todavía, o sea, Claro. hay mucho que sacar, hay mucho que contar. Creo que hace falta ese tipo de cosas para acordarnos la bien que lo pasábamos. ¿Y por qué la pasábamos así? Porque en mi tiempo no había internet, no había redes sociales, y era la radio. O sea, era la radio, y iba la juventud, y era TVA en ese momento. Ah, sí, TVA, claro. Que fue uno de los primeros canales, o sea, en poner música. Correcto, pero antes de eso era la única forma de entretenerse, y se volvieron ustedes figuras. O sea, qué bonito tenerlos acá, revivir todo eso, acordarnos de cómo era y todo el detrás que hay detrás, valga la redundancia, de la radio, lo lindo que es vivir la radio. Y yo creo que con eso me despido, o sea, agradecerles por su tiempo. No todo el día tenemos la oportunidad de tener tantos talentos del peso de ustedes, o sea, realmente gracias por estar acá, y que no sea la última, por favor, de verdad. Totalmente invitados al bache. Claro, Muchas muchísimas gracias. Así que, chicos de Gente IQ, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias por todo y un caluroso adiós. Hasta luego.